Antes de morir, Jason dejó una confesión que nadie esperaba, una verdad que se quedó grabada en el silencio de su familia. En una conversación íntima con su padre, reveló quién lo amenazó, quién lo hizo vivir con miedo, quién lo obligó a callar. Fueron palabras pesadas, dichas con la urgencia de alguien que siente que el tiempo se agota. Y entonces, 10 días después, el padre decide romper el silencio. Lo que revela no es solo una acusación, es una herida abierta, una historia que nadie quería escuchar. Hoy, por fin, la verdad empieza a salir, y con ella, la pregunta que todos temen. ¿Quién estaba detrás de todo? Suscríbete y dale like, porque YouTube solo muestra contenido como este cuando lo apoyas. Si puedes, manda un super thanks, y si no puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Todo comienza en un punto que cambia para siempre la forma en que se entiende la historia de Jason, cuando su padre decide hablar y deja claro que su hijo no partió en calma ni por simple azar, sino cargando un miedo real que ya no podía seguir guardando. Lo que se revela no nace de rumores ni de interpretaciones externas, sino de una conversación privada, profunda y dolorosa, en la que Jason se quitó cualquier máscara y habló como hijo, no como estrella. Según ese testimonio, no fue una charla improvisada ni una confidencia ligera, fue una entrega consciente de información, casi como si supiera que el tiempo se estaba agotando. Jason habría compartido nombres, situaciones y señales que para él ya no eran normales, describiendo un entorno que dejó de ser seguro y una presión que iba más allá de lo profesional. Ese momento se convierte en un testamento de vida porque no estaba buscando compasión, sino dejar constancia de una amenaza concreta que lo estaba afectando por dentro. El padre, aún atravesado por el dolor, explica que su hijo no hablaba desde la paranoia, sino desde la lucidez de alguien que entendía los riesgos de su propio mundo. Cuando esta revelación sale a la luz, la reacción del público es inmediata y visceral, porque la versión oficial que se había aceptado empieza a crujir. La gente siente que faltan piezas, que la historia fue contada a medias, y que el miedo que Jason confesó no encaja con una narrativa simple o cómoda. Esa sensación colectiva de encubrimiento no surge de la nada, sino del contraste entre lo que se intentó cerrar rápidamente y lo que ahora se sabe que Jason llevaba por dentro. La indignación crece porque muchos se identifican con la idea de que alguien puede estar rodeado de éxito y aún así sentirse solo y amenazado. El testimonio del padre no busca espectáculo, busca verdad, y por eso conecta con tanta fuerza. Habla desde la memoria, desde el amor y desde la responsabilidad de no dejar que el silencio borre lo que su hijo intentó prevenir. Este punto de partida no acusa de forma ligera, pero sí abre una puerta que ya no puede cerrarse, porque plantea una pregunta incómoda que resuena en todos. Si Jason advirtió, si tuvo miedo y si dejó señales claras, entonces aceptar una explicación superficial se vuelve imposible. Aquí no nace una teoría, nace una exigencia de claridad, y es justamente en este inicio donde el tablero cambia por completo y la historia deja de ser un hecho aislado para convertirse en una verdad que pide ser escuchada. Uno de los elementos más desconcertantes de toda esta historia es el contraste tan duro entre el Jason que el público conocía y el hombre que vivía su realidad lejos de las cámaras. En entrevistas, podcasts y apariciones públicas, Jason proyectaba seguridad, dominio y una sensación de control absoluto sobre su vida y su carrera. Hablaba con firmeza, tomaba decisiones con aparente claridad y transmitía la imagen de alguien que sabía perfectamente dónde estaba parado. En el escenario se mostraba fuerte, confiado y conectado con su público, como si nada pudiera desestabilizarlo. Sin embargo, detrás de esa figura sólida se escondía otra versión mucho más frágil, una que solo salía a la luz en la intimidad y con las personas en quienes realmente confiaba. Ese Jason privado no hablaba desde el poder, sino desde el cansancio emocional de sentirse acorralado. Confesaba estar bajo presión constante, lidiando con situaciones que no podía exponer sin poner en riesgo lo que más valoraba. La dualidad era profunda y dolorosa, porque mientras hacia afuera parecía tenerlo todo bajo control, por dentro estaba calculando cada paso como una forma de sobrevivir. El silencio no era indiferencia ni orgullo, era una estrategia. Jason entendía que cualquier movimiento en falso podía empeorar su situación, por eso optó por sostener una imagen de fortaleza mientras procesaba el miedo en soledad. Esa decisión lo fue aislando poco a poco, porque no todos estaban preparados para ver al hombre detrás del ídolo. La presión no solo venía del entorno profesional, sino de la expectativa constante de no fallar, de no mostrar grietas, de seguir siendo el referente fuerte que todos admiraban. En esa tensión permanente, Jason se convirtió en dos personas conviviendo en un mismo cuerpo, el artista seguro que daba discursos de control y el ser humano vulnerable que sentía que el cerco se cerraba. Esa contradicción explica por qué muchas señales pasaron desapercibidas, porque nadie sospecha del que parece invencible. La realidad privada de Jason no era caótica,
Era silenciosa, medida y profundamente solitaria. Eligió callar para proteger, resistir y ganar tiempo, aun cuando ese silencio le costaba cada vez más. Este contraste no lo debilita como figura, lo humaniza, porque muestra que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden estar librando batallas invisibles. Entender esta dualidad es clave para comprender por qué su historia duele tanto, porque no se trata de una caída repentina, sino de un desgaste lento, vivido entre sonrisas públicas y noches de reflexión, donde el control que mostraba era, en realidad, el último recurso que tenía para no derrumbarse. La tragedia se vuelve especialmente dolorosa cuando se deja de lado la figura pública y se mira de frente a la familia, porque ahí es donde el impacto se siente en su forma más cruda. En este caso, el padre se convierte en el guardián de una verdad que ya no puede callar, una verdad que pesa tanto que se vuelve imposible de sostener en silencio. La historia deja de ser un suceso distante para convertirse en un asunto íntimo, de sangre, donde cada palabra pronunciada trae consigo una mezcla de amor, rabia y desesperación. La hija Taliana aparece como un símbolo de lo que Jason intentaba proteger, pero también como una señal de que el miedo no era abstracto, sino real y presente. La imagen de una niña llamando a su padre con llanto, con esa inocencia que no entiende del todo lo que ocurre, se convierte en un momento que nadie olvida, porque revela el lado humano de todo. La llamada llorosa no es solo una escena emotiva, es la prueba de que algo estaba roto, de que el peso de la situación se había infiltrado en el núcleo más puro de la familia. Ese sonido de una niña buscando a su padre, sintiendo que algo no está bien, es una de las señales más fuertes de que el peligro ya no era un rumor, sino una presencia. Por su parte, el colapso emocional de Jason no se entiende como una debilidad, sino como el resultado inevitable de una presión constante que lo llevaba al límite. Un hombre que parece invencible en el escenario puede terminar derrumbándose cuando el costo de sostener esa imagen se vuelve demasiado alto. La decisión de su padre de hablar después de 10 días de dolor, miedo y oración es un acto que nace del agotamiento y del amor. No es una reacción impulsiva, es una decisión meditada que surge cuando ya no hay fuerzas para seguir cargando el silencio. Es como si durante esos días el padre hubiera estado buscando una señal, una confirmación de que hablar era lo correcto, y esa confirmación llegó con la certeza de que el silencio ya no protegía, sino que empezaba a convertirse en complicidad. Ese giro es lo que transforma la historia, porque el silencio deja de ser un escudo para convertirse en un peso moral. El padre entiende que ocultar lo que su hijo confesó sería traicionar su memoria, y por eso decide romper el muro que se había construido alrededor de la verdad. La tragedia, en su dimensión humana, no se mide solo por la pérdida, sino por el costo emocional de cargar con algo que no se puede compartir, por el impacto de ver a una familia desarmada y por la decisión de convertir el dolor en una herramienta de justicia. En ese momento, el relato deja de ser un hecho mediático para volverse una historia de vida, donde el amor, el miedo y la necesidad de verdad se entrelazan hasta convertirse en una sola fuerza. En retrospectiva, lo que antes se percibía como simples descuidos empieza a tomar otra dimensión, porque cuando se revisan esos episodios con el conocimiento de lo que se estaba viviendo por dentro, todo se vuelve parte de un patrón. Las salidas anticipadas de shows, que antes se interpretaban como cansancio o cambios de agenda, ahora se ven como señales de que algo no estaba funcionando en el entorno de Jason. Cuando un artista se retira antes de tiempo, no siempre es por falta de energía, a veces es porque el entorno ya no le ofrece seguridad o porque la presión se vuelve insoportable. Los olvidos de letras, algo que en un artista se puede justificar como un momento de distracción, se convierten en un síntoma de desgaste mental. No es solo memoria. Es el reflejo de una mente que está cargando más de lo que debería, de alguien que no puede concentrarse porque el miedo le roba parte de su claridad. La logística quebrada, los cambios de planes, las cancelaciones inesperadas, todo eso deja de ser un caos puntual para volverse una cadena de señales. Cuando la organización se vuelve inestable, no solo se afecta la carrera, también se afecta la confianza del artista en su propio equipo y en su propia seguridad. Y si a esto se suma la cancelación de entrevistas, la historia toma un matiz aún más preocupante. Un artista que evita hablar no lo hace necesariamente por miedo a la prensa, sino porque siente que cualquier palabra puede ser usada en su contra o porque sabe que su entorno no le permitirá expresarse con libertad. El aislamiento progresivo es quizás el síntoma más claro de que algo estaba mal. No se trata de una elección personal, sino de un proceso en el que el artista se va quedando solo, poco a poco, como si el mundo se fuera cerrando alrededor de él. Esa soledad no es un destino natural, es un resultado de presión constante, de manipulación silenciosa y de un entorno que, sin necesidad de amenazas directas, logra que el artista se sienta más vulnerable y menos apoyado.
La lectura actual de estos episodios no es una acusación sin fundamento, sino una interpretación lógica cuando se mira el conjunto. En vez de ver errores aislados, se ve un cerco psicológico y profesional que fue diseñado para desgastar, controlar y debilitar desde dentro. Es como si se hubiera creado un ambiente donde cada paso se vuelve difícil, donde la energía del artista se consume en sobrevivir a la dinámica interna en lugar de enfocarse en su arte. Esa estrategia no necesita ser explícita para funcionar. A veces el desgaste es sutil, casi imperceptible, pero suficiente para quebrar la estabilidad emocional. Y cuando se logra ese desgaste, el control se vuelve más fácil, porque un artista cansado es más vulnerable, más dependiente, y más propenso a aceptar condiciones que antes no aceptaría. Por eso, al mirar estos detalles con una nueva perspectiva, lo que antes parecía un ciclo de malas decisiones se entiende como parte de una presión deliberada, una forma de reducir a alguien desde adentro, sin que el público lo note hasta que ya es demasiado tarde. Cuando la verdad comienza a emerger, las redes sociales se convierten en un espejo donde se refleja el sentimiento colectivo, y en este caso la reacción fue inmediata y arrolladora. De repente, el tema dejó de ser un asunto privado y pasó a ocupar la atención de miles, porque la gente siente que se le está intentando vender una historia incompleta. Las plataformas se llenaron de enquetes, de debates, de gente buscando respuestas y exigiendo claridad. Los memes, que en otros momentos pueden ser una forma de humor, aquí se volvieron un mecanismo de crítica y denuncia, una manera de expresar frustración ante la sensación de que algo no cuadra. Las comparaciones ácidas empezaron a circular, no para burlarse del dolor, sino para señalar la diferencia entre lo que se muestra y lo que se sospecha que ocurre detrás. Ese tipo de contenido no surge de la nada, surge del hartazgo, de la impresión de que siempre hay una versión oficial que favorece a los mismos, y que las víctimas terminan siendo silenciadas. El apoyo al padre fue masivo porque mucha gente reconoce en él a alguien que decidió no permitir que la historia se cierre sin justicia. El padre se convierte en la voz que muchos querían escuchar, porque representa una figura que no está interesada en la fama ni en la popularidad, sino en la verdad. El público, entonces, asume el papel de juez moral, no de forma impulsiva, sino como respuesta a una sensación de abandono por parte de quienes deberían dar explicaciones. La narrativa del pueblo contra los de arriba se fortalece porque la gente percibe que hay un sistema que protege a ciertos intereses, y que cuando se trata de un tema incómodo, el silencio se convierte en la herramienta principal. Ese silencio de la industria alimenta la desconfianza, porque en lugar de responder con transparencia, se siente como una estrategia de contención. La gente no solo se enfurece, también se pregunta por qué quienes estuvieron cerca de Jason, quienes lo abrazaron y lo lloraron en público, ahora parecen incapaces de hablar cuando la verdad empieza a salir. Esa percepción de hipocresía es especialmente dolorosa, porque el duelo público se convierte en una especie de ritual que no se acompaña de responsabilidad real. El hecho de que figuras reconocidas hayan mostrado emoción en el funeral y luego guarden silencio ante las denuncias hace que el público cuestione la autenticidad de esos gestos. En un mundo donde las redes sociales permiten ver cada detalle, esa contradicción se vuelve insostenible. La gente no pide que se señale a alguien sin pruebas, pero sí exige que quienes tienen voz y plataforma usen esa voz para algo más que para la apariencia. En medio de todo, el pueblo se siente como el único que no tiene nada que perder al decir lo que piensa, y esa sensación alimenta un movimiento de exigencia de verdad. No se trata solo de un fenómeno de redes, sino de una reacción emocional profunda, porque la gente percibe que se está tratando de ocultar algo y que, de alguna manera, todos tienen derecho a saber. La explosión en redes se convierte entonces en un grito colectivo, un reclamo de justicia, y un recordatorio de que cuando el silencio se vuelve el idioma dominante, la sociedad termina buscando respuestas por otros medios. El tema más delicado y explosivo de toda esta historia no es solo lo que se dice, sino lo que se deja de decir, porque en el silencio también se esconden señales. Después de las declaraciones del padre, comenzaron a circular rumores sobre una ausencia significativa en el círculo más cercano de Jason, una ausencia que muchos notaron como algo más que una coincidencia. No se trata de acusaciones directas, ni de hechos comprobados, sino de indicios que la gente interpreta como señales de que alguien decidió distanciarse justo cuando la verdad empezaba a emerger. El supuesto alejamiento se convirtió en un tema recurrente en conversaciones y publicaciones, porque cuando una persona importante desaparece de la vida de alguien en un momento tan sensible, la mente busca explicaciones. Y en este caso, las explicaciones que más se repiten no son las de un simple cambio de rutina, sino las de un intento de protegerse, de evitar involucrarse, o incluso de evitar ser señalado. Las supuestas viajes repentinos, las salidas inesperadas y los cambios de planes se leen ahora con otra mirada. Cuando alguien se va de manera abrupta,
No siempre es por placer, a veces es por miedo, por presión o por la necesidad de mantener distancia. Los perfiles cerrados en redes sociales también se volvieron un detalle que alimenta la sospecha, porque en un mundo donde la transparencia es la norma, cerrar una cuenta puede interpretarse como una forma de evitar preguntas incómodas. El silencio estratégico, esa decisión de no responder a nada, se convierte en un lenguaje propio. No es el silencio de quien no sabe qué decir, sino el silencio de quien no quiere decir nada que pueda implicarlo. En este contexto, cada gesto se vuelve una pieza de un rompecabezas que la gente intenta armar. No se afirma nada como verdad, porque no hay pruebas públicas que lo sostengan, pero la ausencia se trata como un signo, como una señal que apunta a algo más profundo. Y es precisamente esa falta de certeza lo que hace que el tema sea tan explosivo, porque la mente humana tiende a llenar los vacíos con historias que encajan en la narrativa que ya se sospecha. La pregunta que empieza a resonar es simple, pero devastadora. ¿Quién se aleja cuando la verdad comienza a salir a la luz? ¿Quién se esconde cuando el ruido se vuelve demasiado fuerte? ¿Quién elige desaparecer cuando la presión aumenta? Esa pregunta no solo se dirige a una persona específica, sino a un patrón que muchos reconocen en casos similares, donde los cercanos se distancian cuando el riesgo se vuelve real. El problema es que, sin pruebas, esa pregunta queda flotando en el aire, alimentando debates, teorías y sospechas. Pero el hecho de que exista ya dice mucho, porque revela que la gente percibe que algo no está bien. Y cuando la sociedad siente que algo no está bien, esa sensación se vuelve difícil de apagar. El rumor de una ausencia significativa no es solo un detalle más, es un recordatorio de que en situaciones así, la verdad no solo se busca, también se teme. Y cuando se teme, la reacción más común es alejarse, callar, desaparecer. Por eso esta parte de la historia es tan delicada, porque no solo habla de lo que pudo haber pasado, sino de cómo se comporta la gente cuando la verdad se vuelve peligrosa.